Shalom, bendiciones para todos los que se conectan, un placer saludarles. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema bien interesante y es acerca de tierra fértil. Usualmente nosotros estamos hablando de sembrar, sembrar y sembrar, predicar y predicar, pero el día de hoy vamos a enfocarnos en otro aspecto y es nosotros como tal llegar a ser una tierra fértil. En realidad, nosotros en el tiempo en que estamos llevando el mensaje, sabemos que en nuestra humanidad tenemos muchas limitaciones y muchas veces no podemos detectar qué persona está verdaderamente dispuesta a cambiar y qué persona está verdaderamente dispuesta a poner por obra lo que se le enseña. Sin embargo, debemos estar conscientes que muchas personas viven diversas realidades y también diversos tipos de fe, diversos tipos de emuná, lo que los limita a fluir en los tesoros eternos y los limita también a hacer de su vida un plantío de bendición, es decir, no dan frutos. Esto que hablo es en referencia al trabajo del que está en posición de llevar el mensaje, ¿verdad? Así como estoy yo hoy. Estoy dando un mensaje, estoy dando una palabra y yo no sé quién la está escuchando. No sé qué tipo de corazón hay, no sé qué tipo de efecto va a hacer en tu vida, pero la sigo dando, ¿verdad? Y este momento de mi vida, la palabra lo describe como el sembrador. Y esta es una posición en la que todos podemos estar en algún momento de nuestra vida, porque no siempre las personas están sembrando, no siempre las personas están predicando. A veces, por muchos motivos, por muchas razones, se para la predicación, o lo hace con una sola persona, o está muy ocupado, o solamente lo hace una vez a la semana, dependiendo. Pero hay una posición en la que absolutamente todos los creyentes vamos a estar durante toda nuestra vida entera. Es decir, mientras nosotros vivamos en esta tierra, nosotros vamos a formar parte de esa posición que no es la del sembrador, sino es la del suelo. El suelo donde cae la semilla que el sembrador planta. Entonces, ocasionalmente puede que el sembrador esté sembrando una semilla, ¿cómo decirte?, que no está apta para tu tierra en ese momento. Y tú puedas quejarte porque la semilla es muy pequeña, porque ya tú has dado fruto con respecto a eso. Pero el punto es que yo quiero que veas hoy, es que constantemente, durante toda tu vida, sea porque el Padre te está ministrando, sea porque estás escuchando un mensaje de alguien, sea por lo que sea, tú eres una tierra, eres un suelo donde se te está dando la posibilidad de dar fruto con una semilla. Y esa calidad de suelo va a depender de tu intimidad con el Padre, va a depender definitivamente cómo tú tienes una relación con Él y qué tan en serio tú has tomado este caminar. Veámoslo así: el sembrador es el mensajero, la semilla, la palabra, y el suelo, la tierra, eres tú y yo. Vamos a leer precisamente la parábola del sembrador en Mateo 13, del 1 al 9. Dice: aquel día Yahshua salió de la casa y se sentó junto al mar, y se le acercó mucha gente, de manera que él entró en una barca para sentarse, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Entonces les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: una vez un sembrador salió a sembrar. Mientras él sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Y otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó rápidamente,
porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, se quemó, y como no tenía raíz, se secó. Y otra parte cayó entre los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, una a 100, otra a 60, y otra al 30 por uno. El que tenga oídos, que oiga. Fíjense que aquí se nos presenta esta parábola del sembrador. Y ella nos enseña varios tipos de superficies, de depósitos, de tierras, de suelos, donde es esparcida la semilla. Una junto al camino, otra en pedregales, otra en espinos y otra en buena tierra. Este estudio de tierra fértil lo vamos a hacer en 4 partes y hoy vamos a hablar de la parte 1, enfocándonos en el junto al camino. El primer detalle que podemos ver aquí es lo que explicábamos al principio, donde te decía que uno cuando está haciendo el sembrador, uno no sabe qué tipo de suelo en el momento está recibiendo la semilla. ¿Por qué? Estamos al frente, estamos dando el mensaje y no sabemos cuáles son esos corazones. Y el ejemplo más perfecto que tenemos es que Yahshua estaba allí. Yahshua se montó en una barca, se sentó allí y una gran multitud estaba escuchando el mensaje. Te puedo asegurar que en esa multitud había gente que estaba junto al camino, en pedregales, en los espinos y también buena tierra. En todos esos corazones cayó el mensaje de Yahshua y él simplemente cumplió con el deber de llevar el mensaje. Entonces, estar junto al camino, son muchas las personas que creen estar en el camino, que van súper bien, pero en realidad están a un lado, por no estar dentro de la senda correcta. Y precisamente por esto vinieron las aves, como dice la parábola, ¿verdad? Y se comieron esa semilla. Así de sencillo. Yo quiero recordarte lo que dice Proverbios 4:27. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Guarda tus pies del mal. Cuando leemos esto tenemos que entender que el camino de la fe es recto, es puro y es perfecto. No hay una opción para la tibieza. Estar a la derecha o a la izquierda del camino es estar en el mal. Ahí te lo está diciendo. Guarda tu pie del mal. Entonces estar o de un lado o del otro te hace estar en el mal, no en el camino. Porque angosto es el camino y estrecha la puerta que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. Esto está en Mateo 7:14. Entonces podemos entender que no es mucha la gente que da verdaderos frutos, que es más la gente que dice ser de ser. Son muchos más los que llevan una apariencia, son muchos más los que pareciese que son, pero no son. Entonces, en el verso 19 de Mateo 13, que es la columna vertebral de este mensaje donde estamos estudiando hoy, dice lo siguiente. Y es específicamente la respuesta o la interpretación que Yahshua nos da explicando este pedazo de la parábola. Dice, cuando alguien oye el mensaje del reino y no lo entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Este es el que se sembró junto al camino. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Muy sencillo. Cuando oyen la palabra y no la entienden, viene el enemigo y se las roba. ¿Y por qué no la entienden? ¿Por qué crees tú que no entienden el mensaje? Por más sencillo que sea. Te voy a decir. Porque para poder internalizar las escrituras,
se necesita la ayuda del Espíritu de Santidad. Se necesita su llenura. Y esa solamente la vas a recibir teniendo una relación, pasando tiempo con Él, estando en el camino angosto, teniendo hambre de su presencia. Entonces, para comprender, nosotros no podemos tener los ojos desviados, mi hermano. Nosotros no podemos tener los pies puestos en el pecado. Tú me dices, ¿por qué en el pecado? Porque al tener los pies en el mal, como ya lo vimos, ¿qué es el mal? ¿Qué es lo que está fuera de la santidad? El mal, el pecado. Entonces, cuando tú tienes los pies en el pecado, no puedes avanzar, porque están encharcados de inmundicia. Porque eso nos limitará el conocimiento y evidentemente no vamos a poder dar frutos. Y ahí es cuando viene la semilla y es robada por el enemigo. ¿Por qué? Porque estamos en una posición de pecado. Porque prácticamente se está dando la semilla en intercambio por el pecado. Porque aunque estás recibiendo la semilla, abunda tanto el pecado que no tienes forma de poder discernir ese mensaje y terminas por no entenderlo. Recuerda también que una persona que vive en pecado está con una mente entenebrecida, con una mente que no está funcionando del todo bien. ¿Por qué? Porque la concupiscencia la tiene cautiva. El pecado siempre va a limitar el entendimiento. Y el pecado es el fruto de una vida no arrepentida, de una vida viciada y encadenada por sus deseos. Es una vida que no puede entrar en la senda de la rectitud en esa condición. Y Efesios 4, 17 al 24 dice: Esto digo e insisto en el Maestro, que no se conduzcan más como se conducen los gentiles en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Elohim, por la ignorancia que hay en ellos debido a la dureza de su corazón. Una vez perdida toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido así al Mesías. Si en verdad lo han oído y los han enseñado en él, así como la verdad está en Yahshua, con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renuévense en el espíritu de su mente y vístanse de nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Elohim en justicia y santidad de verdad. Entonces, el pecado entenebrece la mente. Por eso es que hay una guerra mental que no permite que el creyente avance y que entienda el mensaje de salvación. Entonces, la única forma es renovar su mente. Y el primer paso es apartarse del pecado, despojarse de esa manera de vivir. Porque si no, seguirá toda su vida caminando en círculos junto al camino, queriendo tener una vida en el Mesías, pero su forma de proceder los mantiene en el fango. Van a pasar toda la vida escondidos en un rinconcito, viendo a los demás avanzar, queriendo eso que los demás logran, pero por no determinarse, por no hacerle la guerra al enemigo como es y pararse firme, seguirán allí. Entonces yo quiero decirte que si por algún motivo tú te sientes identificado con este tipo de tierra, con este tipo de suelo, que está junto al camino, que estás batallando con un pecado que es imposible para ti dejar, que realmente tú por más que quieres no puedes entrar en el camino, por más que tú quieres, por más que tú anhelas, el pecado te domina, el mal te domina y tú prefieres estar en ese rinconcito, escuchando de repente el mensaje, diciendo sí es verdad lo que dice, pero no entiendes cómo dar fruto con él, no entiendes cómo ponerlo por obra. Yo te quiero decir que es tiempo de levantarse, que debes hacer un par en tu vida y clamar el socorro del Altísimo.
Tú no puedes continuar en la vida pensando que no hay salida o conformándote con esa realidad, con esa esterilidad. Tú necesitas quitar de tu mente esa rama donde el enemigo está empollando el pecado. Tú ves esas aves que se ponen en las ramas de los árboles y empiezan a anidar allí, hacen su nido, ponen sus huevos y empollan sus huevos hasta que, dan fruto, ¿verdad? Nacen los pájaros, los pollos, lo que tengan que empollar ahí. De la misma manera, recuerda que tú eres como árbol plantado. Eres un árbol. Pero el punto de que tú seas un árbol no es que tú seas un árbol estéril, un árbol seco, que el enemigo lo tomó para hacer sus cochinadas. ¿Verdad que no? Tú has visto esos árboles que están llenos de repente de gusanos y que pues pobrecitos están secos, ya no dan más. No, tú no fuiste llamado a ser poseído por gusanos, a ser poseído por aves de carroña que te roben el fruto. Tú tienes la promesa o tienes el llamado a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmo 1:3. Eso es lo que realmente tú tienes que tener en tu mente. A eso es que tú estás llamado. Tienes que quitar de tu mente esa rama o esos pedazos de ti como árbol donde el enemigo está poniendo su semilla y quitando la semilla del Padre. El Salmo 92:13 declara que los que están plantados en la casa de Elohim florecerán en sus atrios. Entonces, ¿cuál es el deseo del Padre? Que tú des fruto, que tú prosperes, que tú avances. ¿Me entiendes? Jeremías 17:8. Será árbol plantado junto a las aguas de vida, el agua viva que Yahshua te da. Vas a estar hidratado, vas a tener completa ¿cómo te puedo decir? Vas a tener tu tierra tan fresca porque vas a estar siempre regado por ese río, por esas aguas que el Padre da. No vas a temer al calor cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En el año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. Entonces ahí es donde tú tienes que ponerte completamente firme, mi hermano, para no quedarte junto al camino, para no dejar que esa rama que el enemigo está tomando en ti te domine, sino que tú la puedas quitar. Recuerda algo, lo que dice Mateo 15:13. Todo árbol que no plantó mi Padre será desarraigado. Igual, todo árbol que no dé fruto será talado, ¿verdad? Entonces, tu esperanza es que si el Hijo del Hombre libertare, tú serás verdaderamente libre. Por lo tanto, lo que tú tienes que hacer es entregarte sin reservas y orar para pasar de ser una tierra estéril, de estar junto al camino, de no poder moverte de allí, de que tus pies estén completamente atados a la inmundicia, puedas ser libre y pasar a los caminos de los justos, a la senda de la verdad, de la santidad, a dar fruto, a que ese mensaje germine en ti y haga de ti una nueva criatura, una verdadera persona arrepentida, convertida, convencida y llena para poder ir a sembrar.
para convertirte de tierra a sembrador. Y te aconsejo que mientras tú estés como estás, de ser posible, no estés sembrando palabras que no estás viviendo. Porque en realidad no necesitamos quedar bien con los hombres. Necesitamos estar en paz y quedar bien con nuestro Padre. Y Él es el que conoce nuestro corazón. Entonces, no te quedes más junto al camino. Decide hoy entrar en el camino angosto, pasar por la puerta estrecha, entender que el camino no es el pecado, que el camino, la verdad y la vida es tu Mesías, Yahshua. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Shalom, shalom.